bendiga a todos ustedes, bienvenidos a esta escuela dominical. Desde la Biblia vamos a inclinar nuestros rostros, Padre, en el nombre todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos primeramente, Señor, a mi familia y yo, Señor, por poder estar de nuevo entre tu pueblo, Padre. También por tus hijos que se han dado cita en esta mañana para poder escuchar de ti, Señor. Ahora te pedimos, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo venga y nos hable palabras de vida a nuestros corazones, Señor. Que tu palabra pueda ser de beneficio para nuestras almas, Señor Jesús, y que, Padre, nos ayude en nuestro diario caminar. Esa es la intención y el propósito de esta escuela dominical, hablar aquellas cosas, Señor Jesús, que nos sirven, Dios, en nuestra vida cotidiana como cristianos. Padre, te ruego, Señor Jesús, que tú, Señor, seas con nosotros en todo, Dios, que tu Espíritu Santo, Padre Celestial, sea aquel que nos bendiga y nos ayude en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a todos ustedes, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y les doy la más cordial bienvenida. Vamos a tomar la escritura en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, Efesios 4:16. Dice la palabra del Señor: del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí, por todas las junturas de su alimento, recibe, según la operación, cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Amén. Tome su asiento. En esta mañana quiero continuar con este tema en la escuela dominical que hemos titulado Los unos a los otros. Esta es la exposición número 14 y lo siguiente que vamos a hablar es sobre sobrellevarse los unos a los otros. Mire, lo siguiente es sobrellevarse o recibirse los unos a los otros. Voy a tomar la escritura en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 15, el verso 7, donde dice: por lo tanto, sobrellevaos. En la versión que el profeta de Dios lee dice: recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos sobrellevó o nos recibió para gloria de Dios. Ahora, ¿qué podemos entender por sobrellevarse? Bueno, ¿qué es sobrellevarse? El diccionario dice que sobrellevarse es disimular o suplir los defectos de otro. Mire, a lo que Pablo se refiere aquí es que si Cristo nos recibió a nosotros y sobrelleva toda nuestra debilidad, nosotros debemos recibirnos mutuamente y compadecernos los unos de los otros para que así Dios sea glorificado, porque con esto es con lo que termina el apóstol Pablo diciendo: para gloria de Dios. Ahora, antes, aquí mismo en el capítulo 14, el versículo 1 de Romanos, el apóstol Pablo advirtió a los cristianos fuertes que recibieran al flaco o al débil en la fe. Ahora, esto es importante porque, bueno, usted sabe, y no es que alguien delante de Dios sea mejor uno que otro, pero sí podemos entender que Pablo lo sabía y esto se ha dado en cada edad y en cada tiempo y en cada iglesia. ¿Cómo es que hay personas que son fuertes en la fe? Aquellos que, y uno lo ha visto a través del tiempo, aquellos que aún pasando por dificultades, por pruebas, por tribulaciones, todavía se mantienen robustos en la fe, o sea, se mantienen todavía firmes en la fe, mientras que hay otros que quizá pasan por las mismas circunstancias y entonces algunos de ellos optan por no querer servir al Señor. Usted sabe ese tipo de cosas. Por eso Pablo en Romanos 14:1 dice que aquellos que son fuertes, que son robustos, que reciban, que animen a los que son débiles en la fe. Ahora, Pablo, en esta porción de la escritura que acabamos de leer, él exhorta a todos los cristianos que se den la bienvenida los unos a otros, el fuerte y el débil, el judío y el gentil, el esclavo y el libre, el hombre y la mujer, etc. Ahora, ¿por qué? Mire, porque el apóstol Pablo hace una comparativa y dice que nos sobrellevemos los unos a los otros, así como Cristo nos sobrellevó. O sea, tenemos que mostrar
mostrar la misma hacia el uno al otro, hacia nuestro prójimo, la misma actitud que Cristo mostró hacia nosotros. Mire, ¿por qué? La Biblia dice que cada uno de nosotros éramos enemigos de Dios por naturaleza. Nuestro nacimiento nos hizo enemigos de Dios porque, como dijo el salmista en el Salmo 51 y en el Salmo 58, fuimos formados en pecado, concebidos en iniquidad. Eso es lo que dijo David. Y dice la Biblia que nos descarriamos desde la matriz de nuestra madre. Mire, o sea, no nos descarriamos desde el momento en que la persona hizo el primer mal, sino desde la matriz de nuestra madre venimos descarriados, y dice la Biblia, hablando mentira. Entonces, en esa condición no podríamos estar bien con Dios, éramos enemigos de Dios. Y Pablo lo expone de una manera clara. Aquí en la epístola, precisamente a los Efesios, en el capítulo 2, el verso 3, Pablo dice: entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. O sea, no había ni una persona. Mire, aún cuando alguien nace en un hogar cristiano, la condición es la misma, porque nos descarriamos desde el vientre de nuestra madre. Entonces, en esta condición que Pablo refleja, nuestra condición en Efesios 2:3, no podríamos entrar al reino de Dios o tener acceso a él. Y mire, Pablo, el mismo Pablo que habla aquí en Efesios, en Primera de Timoteo, él está dando su propio testimonio. En Primera de Timoteo, el capítulo 1, el verso 13, él dice: habiendo sido antes blasfemo. O sea, Pablo se reconoce a sí mismo que él era un blasfemo y era un perseguidor e injuriador. Ahora, si alguien hubiese pensado después que Judas cayó por transgresión, ¿quién sería aquel idóneo para poder ocupar su lugar en el apostolado? La gente en quien menos hubiera pensado era en Pablo, por todo el antecedente que él tenía. Sin embargo, Pablo dice que aún siendo blasfemo, perseguidor e injuriador, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? Porque recuerde, de lo que estamos hablando en esta mañana es de sobrellevarnos, de recibirnos los unos a los otros. Pablo dice: mas fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia e incredulidad. Mas la gracia de nuestro Dios fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y luego dice unas palabras tan maravillosas que incluso estas las vemos casi en cada panfleto de evangelización que se le da a una persona para que pueda conocer el plan de salvación. Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida de todos. ¿Cuál es esta palabra fiel y digna de ser recibida de todos? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Estas son las buenas nuevas de salvación. Que si éramos enemigos de Dios, estas son las mejores noticias que alguien puede recibir. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y luego Pablo, mire cómo se considera él mismo: de los cuales yo soy el primero. Y luego en el siguiente versículo, en el versículo 16, dice: mas por esto fui recibido a misericordia. Por cuanto Cristo Jesús vino a salvar al mundo, Pablo pudo ser incluido dentro de aquellos que fueron salvables. Y mire, y él usa las mismas palabras que usa en el versículo 13. Dice: mas fui recibido. O sea, por causa de la misericordia de Dios, él fue recibido. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Así como de los pecadores, él consideraba que era el primero. Dijo: así como fui el primero de los pecadores, también fue el primero en el cual el Señor mostró en mí
toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por eso Pablo, si él fue recibido, como él lo dice 2 veces en esta escritura de Timoteo, fue recibido por Jesucristo, él solamente lo atribuye a algo. Y si uno sigue leyendo en Efesios, en el capítulo 2, el verso 4 y 5, los versos siguientes es después de que él dice que nosotros éramos hijos de ira. Él dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Ahora, el apóstol Pablo fue recibido por Jesucristo en la condición en la que él estaba para, como él lo dijo a los Gálatas, para poder revelar a su Hijo en él. Y entonces, después de que él lo recibe, él lo comienza a transformar, o el poder de Dios para transformar lo comienza a moldear, no solamente para que fuera un apóstol, ese fue el llamamiento para un ministerio, pero yo creo que Pablo, antes de querer ser un apóstol, quiso ser un cristiano, quiso ser un hijo de Dios. Ahora, nosotros, ese es exactamente lo mismo, el mismo programa que Dios usó para Pablo, es exactamente lo mismo con nosotros. Si éramos hijos de ira, entonces fuimos recibidos en misericordia para con el Señor. Mire, el profeta dice en el sermón Yendo en busca de Jesús, predicado el 31 de mayo del 53, párrafo 5. Dice, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y luego mire lo que él dice, entonces fuiste tú, Señor, quien comenzaste a traer. Así como Pablo fue traído, fue él, Jesús, para poder cumplir lo que él dice, que ninguno, o lo que Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Por eso, como bien lo dijo Pablo en Romanos 9, no es ni aquel que corre, aquel que huye de la presencia del Señor, pero tampoco es de aquel que quiere, sino es más bien Dios quien muestra misericordia. Por eso, mire, qué precioso el profeta aplica la escritura. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Entonces, y el profeta lo atribuye a quien debe de atribuirlo. Entonces fuiste tú, Señor, quien comenzaste a traer. O sea, si estamos nosotros aquí, fue porque Él nos trajo. Porque nadie puede venir si el Padre no le trajere. Entonces fuiste tú, Señor, quien comenzaste a traer. Y vinimos. Eso es lo más maravilloso. Que la obra, que la invitación no fue en balde. Él trajo porque nadie puede venir a Él si el Padre no le trajere. Él trajo y nosotros vinimos. Y Él dijo, sigo leyendo lo que el profeta dice, y Él dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Y te agradecemos que nos has recibido como tus hijos. O sea, Pablo, quien dijo que él había sido recibido a misericordia, el profeta de Dios nos dice, te agradecemos porque nos has recibido como tus hijos. Y somos indignos de este nombre esta noche. ¿Cuál nombre? Somos indignos de usar el nombre de ser hijos de Dios. Es lo que el profeta dice. Y somos indignos de este nombre esta noche y ese título, pero sabemos que tú nos lo has dado por gracia y estamos agradecidos por ello. ¿Qué mejor alguien no podría hacer sino estar agradecido con Dios por esto? Ahora, esa fue la actitud de Dios hacia nosotros, que Él nos sobrellevó, que Él nos trajo. Ahora, pero no solamente es la actitud de Dios hacia nosotros,
sino que el apóstol Pablo comienza diciendo que nosotros debemos sobrellevarnos, o sea, debemos recibirnos el uno al otro, así como Cristo lo hizo con nosotros. Ya vimos esta última parte, que Cristo nos sobrellevó, Cristo nos trajo. Pero ahora, esta escritura no es solamente para magnificar, para decir, engrandecer el hecho de que Cristo nos haya traído, que eso en sí no es poca cosa. Mucha gente, el Señor no la quiso traer. Y eso solamente está en el plan y en el propósito de Él. Ahora nosotros desde luego no podemos ni debemos jactarnos con eso. Como dijo Pablo al final, fue por gracia, algo que no merecíamos. No es porque alguien haya sido mejor decir, Señor, yo merecía tu favor, el que tú te fijaras en mí. Nada, aun cuando hay personas nobles que incluso antes del venir al cristianismo lo eran por naturaleza, pero con todo y eso no les abonó un ápice para que pudieran venir al cristianismo. Fue Jesús quien lo hizo. Ahora, Pablo, en lugar de dejar que estos asuntos sobre cosas que tienden a levantar disputas dividan al cuerpo de Cristo, deberíamos de recibir los unos a los otros de la misma manera que Cristo nos recibió. ¿Bajo qué base? Bueno, o sobre qué base, mejor dicho. El apóstol Pablo nos acaba de decir al final en Efesios, él termina poniéndole un punto al final a eso, que todo fue por la gracia de Dios. O sea, él fue por la gracia que nos trajo. Entonces, tendría que ser sobre esa misma base, o sea, en términos, ¿cómo nos podemos recibir? ¿Cómo nos podemos sobrellevar el uno al otro? Exactamente en los mismos términos que el Señor nos recibió, que el Señor nos sobrellevó. Y esos términos son en términos de pura gracia. Pero aquí hay algo, mire, esto es lo maravilloso del Señor. Él conoce todo desde el principio. Él lo conoce a usted, me conoce a mí. La Biblia dice que nadie conoce al hombre sino el espíritu que está en el hombre. Ahora, eso es lo más que el hombre puede conocer, nuestro espíritu. Alguien dice, bueno, es que yo conozco lo que está en mi corazón. Yo dudo que alguien pueda decir eso hablando verdad, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre. Y luego Jeremías pregunta, bueno, ¿quién es el que lo conoce? Y él mismo da la respuesta y dice, eres tú, Jehová, aquel que lo conoces. Ahora, entonces, así como el Señor conocía a cada persona desde el mero principio hasta el fin, y con todo y eso nos sobrellevó y nos trajo, eso es exactamente sobre los mismos términos que nosotros podemos cumplir la escritura, la que tomamos al principio, donde Pablo dice que nos sobrellevemos los unos a los otros. Mire, todos sabemos de un predicador del siglo, de haber sido del siglo XIX, que se llamaba Spurgeon, creo que era Charles Spurgeon, bueno, el nombre no importa, se apellida Spurgeon. Y él en un libro, precisamente en un tratado que él escribe, que le llama precisamente Sobrellevaos los unos a los otros, él dijo esto. Él era un evangelista, era un hombre de Dios, desde luego. Él dijo, Cristo no nos recibió debido a que éramos perfectos o porque no pudiera ver la falta en nosotros, o debido a que Él esperaba obtener algo de nuestras manos. Dice, no, pero en su condescendencia de amor, cubriendo nuestras faltas y buscando nuestro bien, Él nos dio la bienvenida a su corazón. Así que de la misma manera y con el mismo propósito, deja que nos recibamos los unos a los otros. El profeta dice en el sermón a Eloíd, predicado el 7 de agosto del 57, párrafo 29. Mire, en este sermón, si uno lee antes del párrafo, él habla
Y esto pues prácticamente donde quiera se da. Y en cualquier iglesia y en todo el tiempo. Esto no es algo ni que el profeta descubrió, ni que nosotros lo hemos de descubrir. Usted sabe, muchas veces por distintas circunstancias, mire, bueno, no le voy a leer el resto, voy a tratar de parafraseárselo, de que la persona de pronto se molesta con alguien y entonces dice, ya no voy a ir a la iglesia. Y entonces el profeta dice, él lo dijo muchas veces, que se iba de una denominación a otra. Usted sabe, en la denominación ellos tienen la costumbre de que le dan una carta, en la cual, digamos, es como una carta de recomendación, digámoslo así. Y entonces la persona, digo el profeta, ese documento lo lleva de iglesia en iglesia, mostrándolo desde el primer lugar donde salió. Dice, y a veces aquel documento está tan maltrecho, está muy mal, de que lo ha mostrado a todos los lugares donde ha ido. Ahora, pero yo quiero hacer énfasis en esto que dice el profeta Dios después de eso. Dice que Dios se encargue de ello y confraternicen con todos los hermanos de fe igualmente preciosa. Ya sea que ustedes no vean con los mismos ojos igual, eso no importa. Pero lo menos somos cristianos, hermanos, nacidos en la misma familia. Dios nos recibió en nuestras peculiaridades. Nosotros deberíamos sobrellevarnos los unos a los otros. Que eso es exactamente a lo que Pablo se está refiriendo. Sobrellevarnos los unos a los otros. Ahora, digamos, ¿por qué deberíamos de recibirnos o sobrellevarnos los unos a los otros? Bueno, sencillamente por lo que Pablo nos acaba de decir, porque Cristo nos recibió, nos sobrellevó, ¿a quién? A nosotros. Entonces, mire, esta regla es muy exacta. ¿Cómo debería usted recibir a otro hermano o sobrellevar a otro hermano? Exactamente en la misma, poniendo la misma base que Cristo usó para nosotros. Así como tal y como Él nos recibió a nosotros. Ahora, si Cristo nos ha dado la bienvenida a su familia, porque solamente hay una familia. El apóstol Pablo dijo que en el cielo toda la parentela es llamada del nombre de Jesús. Las denominaciones han sido fabricación humana. Por eso todo lo que es humano, lo que es terreno, se va a quedar aquí en la tierra. Usted no va a encontrar en el cielo que esté el grupo de los bautistas, el grupo de los pentecostales, el grupo de los mormones, el grupo de los adventistas del séptimo día, porque allá solamente hay una iglesia, hay una familia, hay una parentela, y es llamada del nombre de Jesús. Entonces Cristo nos ha dado la bienvenida ¿a qué? A esa sola familia. Pero no solamente eso, a un solo cuerpo, el cual es el cuerpo místico de Jesucristo. Y este cuerpo místico está esparcido por toda la faz de la tierra. Pero no solamente nos ha dado la bienvenida a su familia, a este cuerpo, sino también a esa única iglesia. Por eso, en cualquier momento y en cualquier circunstancia y por distinta razón, que alguien se va de una iglesia a otra, al menos debería de irse bien. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo solamente hay una iglesia. Y a veces uno, cuando alguien se va resentido, ¿cómo es posible? Para mí sería algo de, bueno, no sé, no tendría sentido. Porque dice, yo me voy porque no lo soporto a ninguno de ellos. Bueno, ¿y qué tal si alguno de ellos que la persona no soporta está en el cielo? ¿Qué va a hacer? Esa es una verdad irrefutable. Y no cree usted que ahí el Señor nos va usted sabe, a estar ahí en nuestros caprichos. No, claro que no. Nosotros tenemos que ajustarnos a su palabra. Por eso,
Si Él nos ha dado la bienvenida a su familia, a su cuerpo y a su iglesia, ¿cómo deberíamos nosotros o cómo podríamos nosotros rehusar dar la bienvenida o soportar o traer a otro a quien Cristo ha recibido? Porque mire, al final es Dios el que hace la decisión. Yo no puedo saber ni puedo asegurar a quién Cristo ha llamado o no. Y no hay ningún ser humano que lo sepa, eso sí se lo garantizo. Y si alguien pretende saberlo, bueno, está tratando de saber lo mismo que Dios. Por eso, ¿cómo una persona podría rechazar a alguien más a quien Cristo ha recibido? Mire, en el Nuevo Testamento enseña lo siguiente, y aquí yo lo puse con unos incisos, que debemos amar a los otros tal como Cristo nos amó. San Juan 13:34. La siguiente cosa que dice la Biblia, mire, estoy haciendo este comparativo porque es al final lo que Pablo dice, que lo que tenemos que hacer hacia el otro es lo que Cristo hizo a nosotros, hacia nosotros. Entonces, pero primeramente lo traemos desde este punto, o sea, de nosotros, porque en ese orden lo puso Pablo cuando él dijo que nos sobrellevemos los unos a los otros, así como Cristo nos sobrellevó. Bueno, la Biblia dice que debemos de amarnos los unos a los otros, tal como Cristo nos amó a nosotros. Juan 13:34. Pablo también dijo que debemos perdonarnos los unos a los otros, tal como Cristo nos perdonó. Efesios 4:32. Inciso C, la Biblia dice que debemos soportar a otros tal y como Cristo nos soporta a nosotros. Efesios o Colosenses 3:13. Y finalmente, la escritura que tomamos al principio, debemos recibir a otros tal como Cristo nos recibió a nosotros. Romanos 15:7, que es la escritura que tomamos al principio. Entonces, para terminar, todo esto se resume así: que acepten, admitan, reciban y guíense entre todos con sus defectos y virtudes en el estado en que se encuentran, para que ayudados se puedan ser perfeccionados en Cristo, y así como Cristo los aceptó a ustedes para glorificarle al Padre. Al final, eso es lo que tendríamos que aprender de esto que dice Pablo en Romanos 15:7. Por tanto, sobrellevados, recibidos los unos a los otros, así como también Cristo nos sobrellevó, o sea, nos recibió. ¿Para qué? Para gloria de Dios. Puestos de pie. Señor, en esta mañana, Señor Jesús, hemos hablado de esto que también al cual se refiere el apóstol Pablo cuando él habla de los unos a los otros, Señor. Padre, en cada porción de tu palabra tú tienes muchas cosas para enseñarnos, Señor Jesús. Te ruego, Padre, que esto se quede, Señor Jesús, en el corazón de tu pueblo, aquellos que han venido para poder escuchar de ti, Señor. Y que, Padre, que cada una de estas cosas aprendamos una lección para ser aplicada en nuestras propias vidas, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.